Estábamos orando ahí, los pastores de Arica. La verdad que Chile estaba viviendo tiempos cruciales, se venía un cambio de gobierno, era un tiempo de votaciones y la cosa estaba negra, no estaba muy buena, no era muy favorable. No digo que tampoco las cosas han cambiado mucho, pero la iglesia se unió en Chile en oración y clamor y levantó una sola voz delante del trono de Dios. La iglesia comenzó a orar y a buscar el rostro del Señor. Y sabe, lo que se provocó ese día de votación fue por causa de la oración. Algo extraordinario ocurrió en las votaciones. Fue a votar gente que nunca fue a votar. Las estadísticas dicen que todos los votos, que el presidente Piñera es el presidente más votado después de Pinochet. Algo Dios provocó e hizo que la gente fuera a votar para que no saliera este otro gobierno y se mantuviera en el poder. Y yo estoy convencido de esto, que fue por causa de la oración del pueblo de Dios. No hay otra razón. Pero la cosa no termina ahí. Está comenzando. Y el llamado del Señor es que nos volvamos a Él. Mientras orábamos en ese lugar, yo tuve una fuerte impresión de parte del Señor, y era que nosotros teníamos que activar la casa de oración nuevamente. El Señor hablaba a mi corazón y me decía: mi casa será llamada casa de oración, pero mi casa está vacía. Mi casa está desierta. Me dio mucha tristeza. Y le compartí esto al pastor Guillermo porque estábamos orando también ahí. Y le dije: siento esto de parte del Señor. Y él me dice: Aníbal, yo he estado sintiendo lo mismo en estos días, de que tenemos que volvernos en oración y que tenemos que activar la casa de oración. Así que me dijo: vamos, dale. Pero yo le dije: ¿sabe qué, pastor? El sentir de este es del Señor, es del Espíritu Santo. Y invitemos a la gente a que venga a orar. No impongamos nada. No como una ley, no como una regla, no como una condición, sino que sea una invitación libre y espontánea para que ellos vengan a orar y busquen el rostro del Señor. Quiero que se pongan de pie los que están viniendo a casa de oración en las mañanas de 7 a 9. Póngase de pie si está acá. Mírelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Conmigo 12. Más los pastores 16. Tome asiento. Pero mi casa está desierta. Mi casa será llamada casa de oración. La invitación del Señor es que Él está llevando a su amada a los pies de Cristo. Es que Él está llevando nuevamente a la iglesia a buscarlo. No es casualidad que en la conferencia se haya hablado de esto, que los conferencistas hayan hablado de esto, de buscar la presencia y el rostro del Señor. Primero hay que estar a los pies de Cristo, como María. Hay que escoger la mejor parte. Pero sabe, Marta estaba afanada y turbada. Y la iglesia hoy en día está como Marta. No está buscando la mejor parte. Y a veces pensamos que el servicio que hacemos o lo que hacemos para el Señor va a reemplazar el estar a los pies de Él. Y eso es una mentira. Primero tienes que estar a los pies de Él para luego servir. Si tú sirves al Señor sin estar a los pies, eso no sirve. Dios no lo recibe. Es así. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Dios ha estado hablando fuerte en este tiempo y Él está convocando
a su pueblo, a la iglesia de todas las naciones de la tierra a volverse a Él en oración. Hace 10 años atrás no habían más de 50 casas de oración en la tierra. Pero hoy el número de casas de oración ha ido aumentando en medio de las naciones. A más de 200 casas de oración por todo el mundo. Algo está pasando en la tierra, algo el Señor está haciendo. Y sabe, Dios está llamando a la iglesia a ponerse a los pies de Él porque Él viene. Hay una trompeta que se oye en el cielo y en la tierra. Hay una trompeta que es la voz de Dios. Y la trompeta de Dios está diciendo, voy, voy, voy. Pero la iglesia tiene que estar preparada para recibir al novio. Porque las bodas del Cordero son inminentes, están a la puerta. Cristo viene, pero ya no viene como hombre, ya no viene como Salvador. Él viene como Rey y Señor. Y viene a juzgar a la tierra. Y viene a abrir los libros. El tiempo del Señor se está cumpliendo. Y Dios está llamando urgentemente a la iglesia que se vuelva a Él. Porque estamos retrasados. Estamos retrasados, ¿sabe por qué? Porque hay mucha maldad afuera. Tenemos que cambiar las cosas. Y las cosas se van a cambiar primero cuando nos pongamos a los pies de Cristo, cuando nos volvamos a Él. María escogió la mejor parte. Y dice la Biblia que no le será quitada. Les voy a hablar de 3 casas, como así llamarlo, ¿no? Las 3 casas. Si pueden ir, por favor, en multimedia, ir poniendo algunas palabras, ¿no es cierto?, con respecto al mensaje que son importantes. Y de la primera casa que yo les voy a hablar se llama la casa rebelde. ¿Qué? La casa rebelde. Veamos el libro de Mateo, capítulo 13. Voy a tratar de apurarme porque no tengo tanto tiempo para compartir. Espero que el Señor me dé el tiempo para hacerlo. Del versículo 1 en adelante, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Se acuerdan el relato ahí en Lucas 5 que habla de que cuando Jesús llama a Simón Pedro, Simón el pescador? Bueno, esta era la barca. Y este era el mensaje que Jesús estaba predicando en ese lugar y estaba Simón escuchando. Y Jesús les habló por muchas parábolas. Y una de las parábolas era del sembrador. Y ahí él comienza a hablar que el sembrador salió a sembrar. Y empieza a dar varias definiciones de lo que él hizo. De que el sembrador sembraba la semilla junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Una parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no había profundidad de tierra. Si me pueden apagar por favor los ventiladores que se me está volando la Biblia. Pero salido el sol y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, al cual a 70 y el cual a 30 por 1. Ponga esto en su corazón, guárdelo. ¿Qué significa el 100? ¿Qué significa el 60? ¿Y qué significa el 30 por 1? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué Jesús dice eso? El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no vas directo al grano? Como que estaban, no sé si enojados, pero le estaban llamando la atención a Jesús. ¿Para qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no le dices las cosas a ti para que la entiendan? Y nosotros también, de pasadita, ¿no? ¿Qué le pasa cuando usted no entiende algo? Se le produce algo, ¿no? Una molestia.
Cuando yo no entendía algo en la escuela me daba rabia. Y, pucha, ¿por qué no entiendo? Y los demás entendían. Algunos las captan al tiro así, ¿no? A la primera. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ustedes, yo les voy a revelar los misterios del reino, pero a todos ellos no les es dado. ¿Cómo? Dios se está contradiciendo, Jesús se contradice. La palabra dice que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas, la salvación es para todos, pero a todo aquel que quiera oír, para todo aquel que quiera ver. Pero Jesús conocía el corazón de ellos. Por eso Él hablaba en parábolas. Y le voy a explicar un poquito eso. En el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. ¿Se lo explicó? ¿Le explicó la parábola? Lo dejó más enredado, ¿no? No explicó la parábola, como que lo dejó más enredado. ¿Cómo que al que tiene más se le dará más y al que no tiene se le quitará lo que no tiene? Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Qué tremendo. Dios nos quiere sanar. Dios quiere sanar tu corazón. No solamente físicamente, hablábamos del tremendo milagro que Dios hizo en Francisco. Eso es una sanidad física. Pero la mayor enfermedad está acá adentro en el corazón. Y ahí el Señor quiere entrar. Pero ellos no ven, no quieren ver, no quieren oír. Han engrosado su corazón. No quieren volverse a mí para que yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Claro, porque en el Antiguo Testamento los profetas hablaban del Mesías, hablaban que venía el Salvador, que Él venía. Y ellos querían ver eso. Ellos querían oír las palabras que Él tenía que decir, pero no lo vieron. Pero los discípulos sí. Veamos el libro de Ezequiel, capítulo 12. Ahí va a quedar un poquito más claro hacia dónde yo quiero ir. El libro de Ezequiel, capítulo 12, del versículo 1 al 2, dice, encontramos las mismas palabras que Jesús les habló a sus discípulos. Exactamente lo mismo. Ya lo había dicho el profeta Ezequiel, pero se lo había dicho a Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Dios está hablando de manera dura a Israel, porque son rebeldes. Jesús dijo lo mismo, pero no se lo dijo a sus discípulos, le dijo a la gente que estaba ahí, que tenían la misma condición de Israel en el tiempo del profeta Ezequiel. Los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por eso Jesús les habló en parábolas a las multitudes. Y los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque ellos teniendo oídos
no oyen, porque ellos teniendo ojos no ven. ¿Sabe qué significa eso? Que usted oye la palabra, ve lo que el Señor quiere hacer y no le obedece. Muchas veces hemos visto y oído, pero no obedecemos. Y cuando no obedecemos nos convertimos en casa rebelde. Por eso Jesús les hablaba por parábolas. Pero a ustedes, porque ustedes me dijeron que sí. A pesar de todos sus errores, a pesar de todos sus conflictos y problemas, me dijeron sí, me siguieron, porque están dispuestos a obedecerme, con sus debilidades, con sus luchas, con sus problemas, pero me dijeron sí, yo te quiero seguir, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me transformes, pero estos no, cerraron el corazón y no quisieron obedecer, no escucharon la voz de Dios, no quisieron seguir a Cristo. No quisieron obedecer en el Antiguo Testamento lo que Dios le estaba diciendo. Volveos a mí, que yo me volveré a vosotros, pero soy casa rebelde. Y Marta estaba en esa condición. Estaba afanada y turbada en el servicio ahí. No quería oír, no quería ver, pero sí María. Por eso Jesús le dijo, ella escogió la mejor parte. En Isaías 6, del 9 al 10 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Sabe? Muchas cosas no se provocan en su vida porque usted está siendo rebelde. Oye, pero no obedece. Ve, pero no obedece. Ve lo que los demás hacen, pero usted no hace. Y Dios no puede sanar. Dios no puede sanarlo. No puede sanarla porque no está obedeciendo. Y puede que se convierta en una casa rebelde. Con el solo hecho de no obedecer, de no oír, no querer obedecer a Dios. A eso lo compara Jesús. La segunda casa que les quiero compartir es la casa de mercado. En el libro de Juan, capítulo 2, del 13 al 19, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. A las puertas del templo estaban los perlitas ahí, ¿no? Los perlas, vendiendo bueyes, corderos, palomas. Y no solamente estaban los que vendían, sino que estaban los cambistas. ¿Qué son los cambistas? Los que cambian dinero, ¿no? Cambio dólar. ¿Ya? Vendo soles. Ahí en Tacna uno ve mucho eso, de los cambistas. ¿Pero por qué? Porque venía gente, venían los judíos de todas partes de la tierra, traían dinero de esas tierras y tenían que cambiarla para poder comprar el animalito. Dios había dado ordenanza por medio de su siervo Moisés que cuando alguien pecaba tenía que sacrificar un animal, tenía que morir un inocente. Y tenía que presentarlo delante del sacerdote por su pecado. Pero ¿qué es lo que hacían estos? Habían convertido la casa del Señor en una casa de mercado, en una casa de cueva y ladrones, dice Jesús. Ahí es la primera vez que vemos a Jesús enojado. No hay otro relato donde vemos al Señor así. Porque algo ocurrió en el corazón de Cristo. Algo ocurrió en su corazón y se lo voy a explicar. Y claro, la persona que si yo había pecado, tenía que ir arrepentido.
Tenía que traer el animalito de mi casa. Tenía que pasar por la ciudad y que la gente me viera que yo había pecado. Tenía que avergonzarme y arrepentirme de mi pecado. Cuando un príncipe pecaba en Israel, era motivo de tristeza y el pueblo lloraba porque un príncipe había pecado. Había que sentir vergüenza, arrepentimiento. Pero ¿qué hacían estos? Iban y le decían al cambista, toma, aquí tiene el dinero, calladito, y anda y compra el animalito y llévaselo al sacerdote. Ni siquiera eran capaces de llevárselo ellos al sacerdote y pensaban que esto era un trámite. Ni siquiera buscaban a Dios en arrepentimiento por sus pecados y convirtieron la casa del Señor en casa de mercado. Y Jesús llega a ese lugar, mira todo lo que está pasando, agarra unas cuerdas y comienza a trenzarlas y hace un látigo. Yo me imagino ese panorama, cómo fue, y a veces me río. Yo creo que empezó a botar todo, dice, porque botó el dinero que estaban en la mesa, empezó a golpear, echó a los animales, salgan de acá. Y los discípulos se acordaron, yo creo que fue la inspiración del Espíritu Santo, y ellos dijeron lo siguiente: el celo de tu casa me consume. ¿Qué es lo que es el celo? Hay dos tipos de celo. Está el celo que es pecar, que es pecado, pero está el celo que es correcto. Con mis hijos no te metas, ¿no? Uno dice, no, la mamá defiende a su hijo. Ahí aparece la leona, ¿no? Es el celo. Porque no quiere que nadie toque a sus hijos, nadie le haga daño, nada, ni nada le haga daño a ellos. Celo. Hay un celo. Y está bien, ese es un celo bueno. Pero el celo malo es cuando tú celas a una persona y la quieres controlar, quieres dominar su vida, quieres manipular. ¿Y a quién estáis mirando? ¿Y qué te dijo? ¿Y por qué te miró así? Eso es pecado delante de Dios, porque entra la desconfianza y ellos operan las tinieblas. Pero este celo era un celo por Dios, era un celo por agradar a Dios, porque habían convertido el templo, lo más sagrado, en cueva de ladrones, en una cueva de mercado, y hacían un trueque con Dios y se convirtieron en una casa de mercado. Usted puede convertir también su relación con Dios en una casa de mercado. Si tú me das esto, yo hago esto. Si tú me das el esposo, yo te voy a servir. Si tú me das el trabajo, yo voy a dar mi diezmo y ofrenda. Y empezamos a hacer trueques con Dios. Casa de mercado. No me pidan más, yo voy a dar mi diezmo y mi ofrenda, pero olvídense que voy a discipular, olvídense que voy a servir, que voy a ir a predicar, que voy a ir a la célula, que voy a invitar gente. No, olvídense de eso. Y comenzamos a ponerle condiciones a Dios de cómo tenemos que servirle a Él. Qué tremendo, ¿no? Por eso Jesús fue violento. ¿Y sabe qué? Después que Jesús hace todo eso, ¿sabe lo que Él dijo? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Una ira santa. Porque Él se llenó de celo por el Padre. Y después, el relato más abajo, Jesús dice: destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Jesús dijo, yo voy a destruir el templo. ¿Dijo Él eso? No. Pero el diablo sí, cambió eso. Cuando le lloraron ante los fariseos, Él dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar. Y ahí la conversación, los fariseos le dicen, 46 años nos demoramos en construir el templo, y ¿cómo dices tú que en 3 días lo vas a levantar? Él no estaba hablando del templo hecho por mano de hombres, porque Dios ya no habita en un templo hecho por mano de hombre. Jesús es el templo. Y habían profanado el templo. En el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David están todos los símbolos y señales de Cristo. Cuando Salomón construye el templo,
Lo construye bajo el diseño del tabernáculo de David, el diseño que Dios le dio a David para construir el templo. Pero cada cosa, cada elemento que hay en el templo representa a Cristo. Pero habían profanado el templo. Por eso Jesús dijo, en 3 días lo levantaré. Él en 3 días iba a resucitar el templo. Y así fue, Él resucitó. Pero no entendían. Y habían convertido el templo en casa de mercado. A mí me conmovió mucho esto cuando me vino esta palabra, el celo de tu casa me consume. Y si tú quieres estudiarlo en la casa, porque no tengo tiempo, lea ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, está hablando del rey Ezequías y de sus enemigos. Y ya hay una oración que Ezequías hace delante de Dios, cuando estos reyes mandaron cartas para destruirlo a él. Y él clama a Dios. Y Dios le da una respuesta a través del profeta Isaías. Y Dios le dice, por mi celo, por amor a mí mismo, haré esto. Y lo extraordinario ahí en el relato es que Dios compara a Israel como la hija de Sión, porque es la hija. Usted y yo somos hijos de Dios. Y cuando tocan a un hijo de Dios, se despierta el celo de Dios. Hay un celo de Dios por ti y por mí. Hay un celo de Dios para que tú lo busques y estés a sus pies. ¿Cuántos son papás aquí? A ver, levanten su mano. Cuando mi hijo estaba pequeño, yo me agachaba y él corría a abrazarme y a besarme. Y yo quedaba apagado con eso. El Padre quiere eso. Ese es el celo del Padre. Quiere que sus hijos lo abracen. Quieren que sus hijos tengan intimidad y una relación con Él. Por eso es el llamado del Espíritu Santo en todas las naciones a venir a los pies de Cristo, a entrar a la casa de oración. Pero mi casa está desierta, mi casa está vacía. Y algunos la han convertido en casa rebelde y en casa de mercado. ¿Cuántas veces buscamos a Dios para que Él haga algo para nuestra propia conveniencia y no tiene nada que ver con el reino? Hay 2 tipos de oración. Está la oración personal y está la oración corporativa. Ya estoy entrando a la tercera casa. Que el celo de la casa del Señor te consuma en esta hora. Los que se levantaron, cuando yo pedí que se levantaran, que están viniendo a casa de oración, es porque ellos están entendiendo y están escuchando la voz del Espíritu Santo y están entrando en ese celo. Pero esto es para todos, porque Dios no hace excepción de personas. El llamado es para todos, pero no todos quieren oír y no todos quieren ver. El que tenga oídos, oiga lo que el Señor está diciendo a la iglesia en este tiempo. Tercera casa, esta me gusta a mí. Yo quiero ser esa casa. Casa de oración. En Isaías 56, 7, el profeta Isaías habla de parte de Dios y hay una invitación abierta del Señor a subir al monte e ir a la casa de oración. No solamente de ir y subir. Dice que ahí Él nos va a recrear. ¿Qué es lo que es recrear? Cuando yo estaba en la básica, lo único que quería era que sonara la campana para el recreo. Ahora no hay campana, hay timbre, ¿no? Eran otros tiempos. Pero uno no ya miraba la hora o decía, ¿qué hora será? ¿Cuánto faltará para el recreo? Uno salía corriendo a jugar. Recreo, recrearse, jugar, esparcimiento, deleitarse. Deleite, paz, tranquilidad, donde te olvidas de todo y eres feliz. ¿Quién dijo que la oración era aburrida?
Tienes que vencer la carne, tienes que romper eso. Pero ¿sabes qué? Nosotros estamos entrando en un tiempo de recreación en la casa de oración, porque su presencia desciende, y cuando desciende su presencia no quiere salir de ahí. Hemos estado hasta las 10 de la mañana, porque hemos experimentado la presencia, el deleite de estar en Él. La casa de oración. Yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. Es ahí donde Dios te sana, es ahí donde Dios nos sana. Escuché esto, yo hablé de que a veces somos como Marta y pensamos que lo que estamos haciendo Dios lo va a recibir con agrado, pero dice que Él recibe con agrado primero en la casa de oración. En la casa de oración es donde va a recibir el holocausto o tu ofrenda con agrado. Fuera de la casa de oración Él no la recibe con agrado. Primero hay que estar a los pies de Él, porque es ahí donde Él recibe con agrado. En el libro de Marcos 11:17, una vez más Jesús vuelve a recordar las mismas palabras que dijo el profeta Isaías. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La invitación del Señor nuevamente es volvernos a Él, y por la urgencia de la hora, porque Él viene. El Señor quiere convertirnos en casa de oración. Tenemos que entender que la iglesia debe comenzar a interceder como un cuerpo. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Claro, porque Jesús los llevaba donde Él iba. Ellos lo seguían y lo escuchaban orar. Y les gustaba cómo Él oraba. Qué lindo ora. Hoy las palabras que Él dice. Cómo habla al Padre. Y cómo está tanto tiempo ahí orando. Y no se aburre, no se duerme, no se cansa. Y quedaban maravillados cuando le escuchaban orar. Y Él le mostraba con su vida, con sus hechos. Esa era la gloria de Dios. ¿Cuál fue la gloria de Jesús? ¿Cuál fue su gloria? Porque en Juan capítulo 1 dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. La gloria de Jesús es que Él fue obediente al Padre en todo. Esa fue la gloria. Esa es su gloria, que fue obediente al Padre. Él no hizo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que Él tenía que morir en aquella cruz por ti y por mí. ¿Cuál es tu gloria para Él? Si Él lo dio todo, ¿tú qué le estás dando? ¿Tus obras? ¿Tus quejas? ¿Tus dolores? ¿Qué le estás dando? ¿Qué le estamos dando a Él? Y esta invitación la está haciendo el Señor a su amada, a la iglesia, a sus discípulos. Y Él les enseñó dos tipos de oración. Yo los desglosé. Y una es la oración personal. A veces ni siquiera oramos de manera personal. Menos vamos a venir a orar corporativamente. Y a veces oramos una vez a la semana y dijimos, ya está listo. Ya cumplí. Pero la oración es un mandamiento. Orad y velad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En Mateo 6, versículo 6, dice, cerrada la puerta.
No, pastor, si yo oro, mire, cuando yo estoy manejando estoy llorando, cuando me voy al trabajo estoy llorando, cuando me subo al colectivo estoy llorando, cuando estoy cocinando ahí, preparando las papas, estoy llorando. Eso no es oración. Eso no es oración, eso es relación. Eso es tener comunión. Pero la verdadera oración es en la intimidad. ¿Cómo usted y yo nacimos? ¿Cómo nació usted? Por la intimidad de sus papitos. Por eso estamos acá. ¿Y sabe por qué usted no está viendo nada y no hay respuesta en sus oraciones? Porque usted no tiene intimidad con Dios. Primero las cosas se gestan en el espíritu para que se vean en lo natural. Pero estoy hablando de la oración personal, que tienen que ver con su vida, con usted, con sus sueños, con sus anhelos, con lo que usted desea. La oración personal, con su transformación, porque ahí usted está desnudo, está desnuda delante de Dios, y ahí usted no le mete el gol al Señor. Ahí el Señor lo conoce a usted, sabe que usted quién es. Y ahí usted tiene que caer rendido, tiene que caer rendida a los pies de Él, para que Él cambie el corazón y lo vaya transformando. Por eso Jesús dijo, cerrada la puerta. Tienes que entrar al cuarto de la oración personal, donde tú te encuentras a solas con Dios en la intimidad. ¿Sabe, pastor? Yo no venía a la casa de oración, yo voy a orar en mi casa. Yo cierro el cuarto y oro. Está bien, pero esa es una parte. Ya le voy a explicar por qué. Y tú te quedas a solas en la intimidad. Y es allí donde tú eres transformado. Es allí donde tú te quedas expuesto, expuesta. Y estás desnudo delante de Él sin poder esconder nada. Es vital tu oración personal delante de nuestro Señor Jesucristo. Tú fuiste gestado en la intimidad. Y es en la intimidad donde se gestan las cosas para verlas en lo natural. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te honrará en público. Cuando habla que te honrará en público, es que lo vas a ver en lo natural. Eso es honra, porque Él te escuchó, te atendió, estuvo atento a tu oración. Entonces Él te honra al concedértelo y tú lo ves en lo natural. Eso está diciendo, no que los hombres te van a honrar. Es que tú lo vas a ver con tus ojos porque tú se lo pediste primero a Él. Con el cuarto cerrado, en intimidad delante de Él. Segundo, ¿cómo voy con el tiempo? Bien. Segundo, la oración corporativa. Aquí yo me voy a meter un poquito más profundo. La oración personal no va a provocar cambios en un pueblo, en una ciudad y en una nación. La oración personal solamente provoca cambios en tu vida. Pero no afecta a una sociedad, no afecta a una nación. Por eso hay muchas iglesias grandes, pero no afectan la ciudad, no afectan la nación. 12 hombres afectaron una nación y las naciones. 12 discípulos, llenos del Espíritu Santo, porque ellos comenzaron a orar corporativamente. Ellos se juntaron, dicen, en el aposento alto. Jesús les dijo, vayan y oren y pidan al Padre que envíe al Consolador, el Espíritu Santo. Y estuvieron orando 40 días y 40 noches. Y sabe, cuando se derramó el Espíritu Santo no estaban orando, estaban comiendo, estaban sentados a la mesa. Y de repente vino el Espíritu Santo como un estruendo y llenó la casa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo porque hicieron una oración corporativa, no una oración personal. Para extender el reino y para que las cosas cambien, necesitamos entender que tenemos que juntarnos y orar corporativamente. Por eso tuvimos una respuesta de Dios en el cambio de gobierno, porque la iglesia se juntó, se unió a orar en un solo espíritu. Y esa es la unidad de la iglesia. Así se va a provocar la unidad, no hay otra manera. Cuando la iglesia se une en oración, en un clamor. Si nos juntamos como iglesia y oramos por la nación, esta nación se vuelve a Cristo. Esta nación se convierte. Pero no lo hacemos. Porque a veces somos casa rebelde.
o somos casa de mercado, pero no somos casa de oración. En Lucas 11, capítulo del 1 al 13, ellos le pidieron a Jesús que les enseñe a orar. Primero en Mateo 6:6 le dijo: cerrada la puerta. ¿Quiere escuchar revelación? Padre nuestro que estás en los cielos. Siga, les enseñó a orar, dice. Como Juan les enseñó a sus discípulos. Pero cuando oréis, decid. Está hablando en plural, no está hablando en singular. No está hablando en personal. Cuando dice cerrada la puerta, está hablando de tú solo. Tú. Ve en lo secreto, tú escóndete en el Señor, métete en Dios. Pero aquí está hablando en plural. Está hablando de una oración corporativa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la oración corporativa. ¿Sabe por qué no se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra? Porque nos estamos orando corporativamente y nos estamos clamando a Dios para que eso acontezca y se provoque en la tierra. Eso es revelación. La oración corporativa. Versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso tiene que ver con provisión. No está diciendo dame a mí el pancito nomás. Yo quiero mi pan. Yo quiero mi porción. No. Es una oración corporativa. El pan nuestro. Cuando cayó maná del cielo, ¿era solamente para Moisés? Era para todo el pueblo. Porque el pueblo pidió a Dios. Y ellos clamaron y Dios les respondió. Pero aún así ellos fueron rebeldes. El pan nuestro de cada día. La iglesia necesita recursos para extender el reino. Y los recursos van a venir cuando oremos corporativamente. Y se van a provocar los milagros financieros en tu vida, en nuestra vida. Dios va a traer los recursos y la finanza porque comenzamos a clamar corporativamente por los recursos. ¿Sabe? Nosotros no teníamos nada. Cuando compramos este lugar, antes de comprarlo no teníamos nada y lo estaban vendiendo. Estábamos en casa de oración. Antes la casa de oración estaba aquí donde está la cafetería, para los que no sabían. Ahí estaba la casa de oración. Estábamos clamando al Señor. Y supimos que esto se vendía y teníamos que salir si se lo vendían. Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo: dile al pastor que presenten una ofrenda por la compra del terreno. Y le dije al pastor Guillermo, hay que recoger una ofrenda. Pero esa ofrenda no tiene que ser sembrada acá. Esa ofrenda tiene que ser sembrada en otro lugar y Dios le va a mostrar dónde usted tiene que sembrarla. En ese tiempo se juntó una buena cantidad de dinero y le sale un viaje a mi pastor, creo que a Costa Rica, Centroamérica. Y allí estaba la profeta Cindy Jacob. ¿Y ustedes saben cómo es mi pastor? Dice que tomó el sobre, convirtió eso en dólares y fue a donde estaba la profeta. Pero ahí estaban los servidores, los de seguridad. ¿Y usted para dónde va? No, es que quiero darle esto a la profeta. Y le dice, démelo. Y eso lo entrega. Y se lo llevan a la profeta y la profeta lo queda mirando. Y ella se fue a sentar. Ni siquiera pudo conversar con ella. Ella predicó ese día. Y cuando mira a Guillermo, creo que lo hacen sentar a Guillermo en los primeros lugares también. Y él dice, póngase de pie, le dice. Y le empieza a profetizar. Y le dice así, el lugar donde ustedes están es suyo. Aunque no tienen techo, el Señor les pondrá techo. Y Dios va a levantar una generación profética en ese lugar. Mi pastor quedó loco. Saltaba en ese lugar. Él nos contó eso. Y lo ha contado acá también.
Y esa palabra se cumplió. Hoy este lugar es nuestro, sin tener nada. Por una oración corporativa, por una ofrenda corporativa, se provocó el milagro. Es importante la oración corporativa para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Primero a los pies de Jesucristo. La unción y la gloria de Dios no viene a un lugar o a un objeto. Dios unge personas, corazones dispuestos, corazones que están a sus pies. ¿Sabe? Yo en casa de oración estoy teniendo experiencias sobrenaturales. Hacía años que yo no lloraba cuando leía la palabra de Dios. No me quebrantaba. Creo que mi corazón estaba endurecido o se había convertido en algo monótono, en algo ya rutinario. Pero lloré como un niño cuando el Señor me reveló la palabra y la leí. Porque Él enciende el fuego. Él pone su celo en tu corazón y comienza a haber un celo por hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Porque estás subiendo al monte, porque estás entrando a la casa de oración y es ahí donde el Señor te comienza a recrear y comienza a sanar tu corazón. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Amén. Una de las cosas que Jesús dijo ahí en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. A veces nos decepcionamos porque leemos este pasaje y oramos de manera personal y no se cumple nada, no tenemos respuesta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa es una oración corporativa. Jesús le está hablando a los discípulos, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué cosa? Lo que tiene que ver con el reino, lo que tiene que ver con Él, con el propósito por el cual vino a la tierra. Obviamente Él no te va a dar el loto si tú le pides de manera personal, dame el loto, Señor, no te lo va a dar. Porque no tiene nada que ver con el reino. Pero si yo le pido recursos para que el reino avance y enviemos misioneros a las naciones, Dios va a proveer. Porque está de acuerdo al reino y está de acuerdo porque estoy haciendo una oración corporativa. Pero a veces eso nosotros pensamos que tenemos que hacerlo de manera personal. No está bien que usted pida de manera personal a Dios y Dios da conforme a su corazón. Pero aquí está hablando de la oración corporativa. Porque todo lo que pidierais al Padre, está hablando en plural. No todo lo que pidas. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este pasaje está ligado a la oración corporativa. ¿Sabe por qué? Porque la oración personal no se glorifica a Cristo, se glorifica a usted. Pero en la oración corporativa, ¿quién se glorifica? Jesús. Para que el Hijo para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que Dios sea glorificado en nosotros, somos hijos. Por eso va a cumplir y va a responder la oración corporativa. ¿Por qué? Para que el Padre sea glorificado. ¿En qué? En la iglesia, en nosotros. La oración corporativa. Nuestras oraciones van a ser contestadas de acuerdo a este versículo cuando es una oración corporativa. Y eso se refiere al clamor y a la intercesión de la iglesia en la oración corporativa. La casa que el Señor quiere, la casa que la Biblia habla, es la casa, es mi casa, será llamada casa de oración. Y el llamado insistente del Señor es que nos volvamos a Él y que no seamos sordos ni ciegos, que veamos y oigamos lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia y que obedezcamos. Zacarías 1, para ir concluyendo. Nunca crea eso cuando un predicador dice para ir concluyendo. Diles pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí
Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no sé como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, porque ellos son los que traen la voz de Dios a la casa. Cuidado con levantar tu mano contra el ungido del Señor. David no se atrevió a matar a Saúl, porque la unción estaba todavía sobre Saúl. No lo hizo. Cuando tú hablas mal de tus pastores, estás hablando mal de la unción, de lo que ellos portan. No estás hablando mal del hombre, estás hablando mal de eso. Cuidado. Cuidado con la murmuración. Él nos quiere recrear en su casa. Él nos quiere sanar. Volvamos ahí a Mateo 13. Le voy a explicar el versículo 12. Mateo 13, versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. ¿Qué significa eso? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? Le está diciendo a ustedes, a los discípulos. Ustedes tienen, porque me recibieron mi palabra. María recibió una porción. Y dice, nadie se la quitará, porque ella se sentó a los pies de Cristo a escuchar y a ver lo que Jesús estaba enseñando. Entonces, al que tiene, se le dará más. O sea, si yo busco al Señor y si yo me preparo y lo busco en intimidad y en relación, Dios me va a añadir más. Pero al que no tiene, ¿qué no tiene? Recibió la palabra, pero no dio fruto. Le será quitada esa palabra. Eso está diciendo que aún lo que no tiene, le será quitado. De eso está hablando. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos quieren más? Venga a orar a la casa de oración. Dios le va a añadir más. Por eso Jesús les habló esta parábola del sembrador y después Él se la explicó. En el versículo 16 Jesús les dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Qué tremendo. Eso se logra en casa de oración. Cuando tú te vuelves a Él y buscas la mejor parte como María y vienes a sus pies y te rindes a Él. Bienaventurados tus ojos, bienaventurados tus oídos, porque ven, porque oyen. Pero no se queda solamente ahí. Suban los músicos. Porque de cierto, qué lindo el Señor, me gusta esto a mí. Cómo nos regalonea, cómo Él nos bendice. Él es un Dios lleno de dádivas, de bendición para nuestra vida. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que queréis ver y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, María es buena tierra, porque fue sembrada la palabra en ella. ¿Usted es buena tierra? Porque está oyendo, ¿no? Está viendo, está abriendo el corazón para que la semilla sea sembrada, para que esta parte sea sembrada. Por eso Jesús estaba hablando del sembrador. Mire, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye.
y entiende la palabra. El que entiende la palabra es aquel que la obedece. Si no la obedeció es que no la entendió. Como dice mi pastor, todavía no le cae la chaucha. Todavía no entiende. Todavía no está entendiendo. Pero el que entiende, el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce ¿a cuánto produce? A 100. El pastor Cristian hablaba del diezmo, que los números del Señor son distintos. Dice, uno asegura 1000, pero dos a 10.000. Debería ser a 2.000, pero no, a 10.000. Lo potencia a 10. Aquí lo está potenciando a 100. La parte que Dios le va a sembrar, la va a potenciar a 100 veces más en usted, en su vida. Eso es lo que está diciendo. Y a otros, porque no se disponen más nomás, a 60. El mínimo es 30. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El mínimo es 30. ¿Gana o no gana usted con el Señor? ¿O pierde? Le es añadido más. ¿Cuántos quieren que el Señor le añada más? Póngase de pie.